Mi nombre es Carmen Sofía Borges Guerrero de la carrera de Administración de Empresas. Vamos a presentar el video de macroeconomía sobre el comportamiento de la economía y vamos a hablar sobre la desigualdad económica y el desempleo. Vamos a hablar de lo que es la desigualdad económica y es una distribución de los recursos económicos que da el gobierno o que proporciona el gobierno para los grupos de una sociedad. Vamos a hablar también sobre la distribución del ingreso y la riqueza, y es que el ingreso de una persona son sus sueldos, la renta o los salarios. La riqueza es lo que la persona posee, que son las propiedades, los ahorros o las inversiones. Y aquí hay un ejemplo que es que el 10% más rico de la población mundial posee más del 75% de la riqueza global. O sea, hay una gran diferencia en este ejemplo. Vamos a hablar también sobre las medidas de desigualdad. Vamos a hablar sobre el índice de Gini. Es que la medida de la desigualdad es del ingreso, que es desde 0 pesos con la igualdad total, y 1 de la desigualdad total. Aquí también hay un coeficiente de la palma, que es lo que compara el ingreso del 10% más rico con el 40% más del pobre. Esto se da entre estos dos porcentajes para poder hallar este coeficiente. Hay algo que se llama los quintiles y los dieciles, que se dividen entre los ingresos del 5 o 10 partes para analizar como este análisis detallado de la economía. Es dentro de esta escala, ¿no? Vamos a hablar también sobre las causas de la desigualdad. Es que hay una diferencia entre la educación y las habilidades que las personas obtienen, y vamos también aquí a ver que en Colombia actualmente hay mucha desigualdad entre las habilidades de las personas o de los jóvenes que salen de sus universidades, ya que pues al salir no van a tener la misma oferta laboral que tiene todo el mundo, no que tiene todo el mundo, sino que las personas que pueden superarse ascendentemente en la educación o descendentemente. Entonces aquí se clasifican mucho las clases sociales y discriminamos mucho las habilidades de las personas por no tener la misma superación de habilidades. Entonces pues esto va a ser muy complejo porque no va a haber el mismo acceso para las personas en tema de la educación, y lo mismo en las oportunidades laborales, como aquí lo menciona. Aquí no va a haber un acceso igual, o sea, va a haber algo siempre desigual. Entonces no va a haber el mismo sueldo para todo el mundo. Como lo menciono, el médico que sale de la universidad puede tener, entre comillas, eh, un empleo estable, pero no va a ser reconocido sus habilidades si no tiene una educación ascendente. Y si tiene una educación descendente, pues no va a ser muy bien remunerado y no lo van a reconocer. También en las políticas fiscales regresivas, esto quiere decir que las políticas fiscales regresivas es cuando el impuesto se le suma el porcentaje de los ingresos destinados al país, y esto disminuye a medida que aumenta el nivel de la renta de los contribuyentes. También vamos con otra, que es la acumulación heredada de la riqueza. Está claro que, digamos, esto de acumulación no es bueno porque no ayuda al crecimiento de la economía para nada. También hay un avance tecnológico que beneficia más a sectores calificados, o sea, hay ciudades, o no ciudades, sino a nivel internacional, muchos países ya están evolucionados tecnológicamente, y esto ayuda también pues al crecimiento de la economía, ¿no? Saberla distribuir bien. Va también la consecuencia de la desigualdad. Allí vamos a hablar sobre lo económico, lo social y lo político. Y en lo económico es que va a haber una reducción del consumo muchísimo, va a disminuir demasiado sobre las marcas, alimentos, insumos, impuestos, demás. También va a haber un menor crecimiento económico, no va a haber un aumento positivo para nada. Va a haber también una concentración del poder. El gobierno no se va a concentrar en distribuir bien los recursos públicos para el pueblo, sino que se va a concentrar más en obtener más poder, en saber cómo ganar más sueldo, y no aplicar nada para que se pueda ver un crecimiento económico positivo. También en lo social
es que va a haber mayor criminalidad, va a haber una fragmentación social y va a haber una discriminación y una exclusión, como está pasando actualmente en Colombia. Las clases sociales están muy divididas y las habilidades no están siendo reconocidas para ninguna clase social. Simplemente que la clase social que tenga más, esté más posicionada y digamos tengan más acceso a más lujos y a más cosas, se le va a considerar y se le va a reconocer estas habilidades, pero para las demás no. Entonces eso no debería de ser así. También vamos a hablar en lo político, que va a haber una pérdida de confianza en las instituciones, o sea, las personas no van a tener una confianza en el producto que le brinda cada institución o en cada empresa. También va a haber una inestabilidad política, digamos, no van a haber leyes que se pueda como cumplir, no van a haber como acuerdos establecidos para la economía, y no es de crear leyes, no, sino es, digamos, de crear una solución que ayude y que el gobierno sepa cómo distribuir los recursos financieros para el pueblo y que no siempre esté como pensando o dirigiendo el tema de los recursos en paz, en armas, en demás, porque eso no va a ayudar en absolutamente nada y apoyando cosas que realmente no funcionan para la economía y que cada vez más va a crecer la inflación y más va a crecer la deuda que se tiene en el Banco Mundial. También va a haber un conflicto y una polarización, que esto está sufriendo actualmente Colombia a nivel nacional. También, bueno, vamos a hablar ya para lo último sobre las soluciones propuestas. El gobierno tiene que plantearse estas soluciones, como lo decía anteriormente, es que tiene que haber una educación accesible para todo el mundo, así tenga una educación ascendente o descendente, eso no interesa, y también de calidad, que les ofrezcan muchos créditos, que les ofrezcan muchas como opciones para poder financiar sus carreras o tengan mayor oportunidad. Va también que haya una reforma fiscal progresiva, o sea, que esto no vaya a ser tan contradictorio, eh, que también haya unas políticas de empleo digno, que para todos sea lo mismo, que también sea políticas de transferencia, subsidios focalizados en los temas de la economía y que también haya una regulación de los monópolos y de las herencias. O sea, que digamos los monopolios no sean subidos, no se incremente en solo el gobierno, sino en el país como tal. Listo, vamos a hablar también sobre el desempleo. ¿Y qué es el desempleo? El desempleo es eh, la situación en lo que las personas se encuentran, y las condiciones para trabajar, que digamos no se encuentran en algo óptimo para un empleo y lo están buscando activamente. Vamos a hablar sobre los tipos de desempleo. Los tipos de desempleo es el cíclico, que la descripción está relacionado con la fase más baja del ciclo económico, o sea, digamos, como en lo que se puede encontrar en Colombia en estos momentos. Y un ejemplo es que hay una crisis económica que provoca desempleos masivos, o sea, que hay las curvas de la economía y las curvas de los desempleos van a bajar demasiado, en vez de aumentar van a disminuir. También vamos a hablar sobre lo estructural, y es que va a haber un desajuste en las habilidades, como vuelvo lo repito, de los trabajadores y las necesidades del mercado. Ya todo va a ser más difícil en el momento de acceder para los alimentos, no va a alcanzar, las personas van a tener que reducir y ahorrar más, para poder tener una vida digna y poder sobrevivir el día a día. Y digamos, el ejemplo es que hay tecnologías que están representando, que están reemplazando y también representando a esas personas en ciertos oficios. Entonces, digamos, la tecnología está demasiado avanzada en este siglo y está poniendo mucho, o sea, está poniendo mucho, como mucha importancia a la tecnología y digamos están reemplazando muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ya van a haber cajeros automáticos o van a haber cajas automáticas en donde simplemente el mismo consumidor vaya a comprar y no va a haber nadie que esté administrando el tema de la caja ciertas
en ciertos mercados, ¿sí? Entonces eso va a ser demasiado duro o un fracaso para lo que es el desempleo. Vamos a hablar también sobre lo friccional, que es lo que se transmite mientras una persona busca un nuevo trabajo o un nuevo empleo. Y los ejemplos es que son cambios de trabajo voluntarios o recién graduados, como hablaba también lo que son las personas que salen o los jóvenes que salen de sus universidades. Esto va a ser, digamos, muy duro porque hay personas que terminan estudiando una cosa y se van a buscar otro trabajo que no tiene nada que ver lo que están estudiando por el mismo tema del estudio, el mismo tema de la economía. También vamos a hablar sobre las consecuencias económicas del desempleo, y es que va a haber una pérdida de producción tanto en las industrias grandes a nivel nacional e internacional, porque ahí tiene que ver todo lo que son las exportaciones e importaciones, y va a haber el menor crecimiento del BIP. Entonces eso va a ser muy impactante para el país. También va a haber una menor reducción fiscal, que es una caída de ingresos en los impuestos, todo, o sea, en vez de disminuir o en vez de poder como proporcionar esa cifra de valor de los impuestos, se va a elevar demasiado. También va a haber un aumento de los gastos públicos, que digamos, los subsidios van a estar demasiado subidos y no van a haber tantas ayudas sociales. Vamos a hablar también sobre la reducción del consumo. Esto disminuye a la demanda y a los bienes y servicios. También vamos a hablar sobre las consecuencias sociales del desempleo. Va a haber estrés, problemas de salud mental, van a haber deterioro en el bienestar familiar, va a haber un aumento de criminalidad y violencia, que esto se presenta mucho actualmente, ya que pues las personas tienen más ansiedad por estar pendiente de la situación económica del país y no van a poder disfrutar de su familia, no van a poder disfrutar realmente de la vida, sino que van a tener siempre que estar pensando en trabajo, en producir y producir y producir para poder tener un mejor ingreso y tener un mejor acceso a lo que se le llama pues como sobrevivir y tener como oportunidades dignas cada día. También vamos a hablar sobre la desigualdad social, que es la más marcada, y también va a haber mucha desconfianza en el sistema político y económico. O sea, ya la gente no cree en lo que dice el gobierno, y más que ahorita se ve que va a haber un nuevo lanzamiento de gobierno, o sea, se va a lanzar un nuevo presidente. Entonces esto los tiene más en duda porque ya no se sabe en qué posición o en qué término vaya a terminar el país en el tema de la economía, ¿no? Y digamos en general, pero aquí nos estamos enfocando más en lo económico. Y pues para terminar, también quisiera como agregar que podemos hablar más de temas del crecimiento de la economía y del comportamiento. También vamos a agregar como los ciclos económicos, la inflación y la desinflación. Esto lo pude hablar, digamos, en estos dos temas. Los escogí ya que pues tienen que ver mucho y abarcan más el comportamiento de la economía, ¿sí? Y también se ve mucho lo que es la oferta y la demanda agregada, y también se habla sobre la economía que es la conductal, que pues son como las personas toman las decisiones a ese aspecto, y también son sesgos que son de racionalidad y limitada, ¿sí? O sea, digamos aquí se evalúa más el comportamiento psicológico de cada persona, de cómo se toma esa decisión económica y cómo se aplica al país. Entonces, esto es lo que no tiene el gobierno, esto es lo que en cierto caso es egoísta porque no piensa en nosotros, sino piensa más que todo en ellos. Y en el tema, por ejemplo, de los congresistas quieren es ganar más y más y más y más sueldo y no hacer nada en el Congreso y no aprobar las leyes que sí verdaderamente sirven para el país, sino que es aprobarlas o quitarlas o desheredarlas y borrarlas de la constitución política. Entonces, esta es como la reflexión que doy, y muchas gracias.